Buenos días, buenas tardes, profe. Soy Jesús Antonio Fernández Bautista y voy a explicar lo que es el programa del ejercicio número 6, que sería realizar un programa que permita calcular el área de un círculo, rectángulo y un cuadrado mediante métodos sobrecargados. Pues bien, nos situamos en la clase áreas, que se guarda en la carpetita de ejercicio 6. Es una clase pública y después de crear la clase definimos o declaramos las variables a utilizar, que en este caso será result. Después de eso creamos o definimos un constructor vacío, que es este de aquí, al que no le asignaremos nada. Después de eso creamos los métodos sobrecargados, que son los que utilizaremos en el programa. Sabemos que son métodos sobrecargados porque tienen el mismo formato. Por ejemplo, public void area. Este public void area y public void area. Lo que define o diferencia de los métodos parametrizados es que tienen el mismo formato pero diferente parámetro. El primero, por ejemplo, tiene int a, el segundo int a int b y el tercero float a. Así que son métodos sobrecargados. En int a básicamente haremos lo del área del cuadrado. Aquí asignamos a la variable result lo que suceda del producto de a por a, que es la fórmula para calcular el área del cuadrado. Y mandamos a imprimir el resultado. El área del cuadrado es lo que se introduzca en la variable result. Y lo mismo con los demás, con el rectángulo y el círculo, pero utilizando obviamente sus fórmulas. Y de ahí se cierra este programa o esta clase. Aquí termina. Entonces nos pasamos a la clase principal, que en este caso yo la definí como p-áreas, que es el mismo nombre de la anterior, pero con la letra P mayúscula al principio. Igual lo mismo, está en el paquete de ejercicio 6. Aquí en este caso vamos a importar la librería con la que podremos utilizar la opción de el escáner. Después de eso, aquí está lo que aparece automáticamente al crear una clase, el nombre de la clase. Y aquí se escribe lo que lleva la clase principal o lo que la define como clase principal, que es el public static void, main, string, args y eso. Y aquí es donde se inicia. Entonces aquí vamos a declarar las variables a utilizar aquí, que serán como entero, OPC, A y B, y como flotante la variable C. Entonces, después de esto, implementamos el uso del escáner y creamos los objetos, que en este caso sería AI y AF. Después de eso, abrimos una función do o un ciclo do y escribimos lo que se estará realizando en este ciclo, que en este caso sería mandar a imprimir el menú que se mostrará al usuario al ejecutar el programa, que sería este de aquí, las opciones a escoger. Seguido de esto, escribiremos opc igual a leer.nextInt. Eso significa que a la variable opc le agregaremos o será el que guarde el número que introduciremos en esta parte. Y en este caso no es obligatorio, pero yo decidí ponerle después de eso un salto de línea o un enter para que se vea más estético, por así decirlo. Después de esto abrimos el switch y entre paréntesis la variable opc, ya que es la que guarda el número de la opción a elegir. Después dentro del switch escribiremos los casos y su número,
y dentro lo que se realizará en cada uno. Para cerrar cada caso utilizaremos break y el punto y coma. En este programa, dentro de cada caso es donde mandamos a imprimir para pedir los valores, ya que las opciones usan valores diferentes. Por ejemplo, el área del cuadrado solo utiliza lo que es el lado, el rectángulo la base y la altura, y el círculo el radio. Para leer los valores introducidos, marcamos que se guarden en alguna variable de las que ya definimos al principio, y de ahí el nombre del método que queremos llamar para usar y que definimos en la clase anterior, señalando dentro del paréntesis las variables usadas en cada caso. Por ejemplo, aquí sería el objeto A y llamamos al método, y entre paréntesis la variable que utilizamos aquí, que sería A. Y lo mismo con los otros casos, solo que adaptados a lo que necesitamos, que es el área del rectángulo y el del círculo. Y entonces, una vez introducidos todos los casos, cerramos el switch con la llavecita, que es esta de aquí. Y después cerramos el ciclo while, especificando entre paréntesis en qué intervalos se, se puede encontrar la variable o el número que introduzcamos para que se pueda volver a repetir todo esto, o básicamente esto. Y por último, esto pues ya lo hace solito automáticamente el programa, que es cerrar la clase y el public static void con estas dos llavecitas de aquí. Entonces, ahora corremos desde la clase principal, corremos el programa. Apretamos clic derecho y le damos a Run File. Y aquí aparece la interfaz. Y por ejemplo, marcamos el número 1 y es para el área del cuadrado, así que nos pide introducir el valor del lado. Yo le puedo poner 3 y marca el área al cuadrado es 9, porque 3 por 3, o sea, lado al cuadrado es 9. Ahí nos vuelve a pedir la opción, porque se puede repetir gracias al ciclo do while. Y ahorita vamos a seleccionar el área del rectángulo. Introduzca los valores de base y altura. Yo quiero 3, 4. Y ahí está, el área del rectángulo es 12. Y por último, el área del círculo sería la opción 3. Introduzca el valor de radio. El radio puede ser flotante, así que yo voy a poner, por ejemplo, 2.3. Y ahí está el resultado. El área del círculo es 16.61 y todos los demás números. Y para salir, la opción 4 sería 4. Y ahí se termina la ejecución del programa. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.